La práctica 10, que se llama circuitos eléctricos, pertenece a la parte de electricidad, que es la rama de la física que estudia la carga y los fenómenos eléctricos. Cuando nosotros hablamos de los elementos que componen un circuito, considerando el circuito como un conjunto cerrado donde sucede algún tipo de interacción eléctrica, vamos a tener que a los elementos que componen los circuitos se les llama dispositivos. No debemos confundir lo que es un dispositivo con un aparato, que es un conjunto de dispositivos, y un instrumento, que son aparatos que se utilizan para tomar medidas. Un ejemplo de un dispositivo es parte de lo que vamos a ver hoy, que son los componentes simples de un circuito eléctrico. Un aparato, entonces, como es un conjunto de dispositivos, puede ser una nevera, puede ser una plancha, puede ser un televisor, un radio, un celular, inclusive la laptop con la que usted está tomando esta clase. Esto es lo que nosotros llamamos aparatos. Los instrumentos entonces son aparatos que se utilizan para tomar medidas. Tendremos que entre los instrumentos de medición que nos sirven para un circuito eléctrico, tendremos un instrumento que se usa para medir corriente y se le llama perímetro. Y este se conecta en serie al circuito. Tenemos el voltímetro, que es un instrumento que se utiliza para medir el voltaje y se conecta en paralelo al circuito, y un ómetro, que es un instrumento que se utiliza para medir la resistencia. Pero para utilizarlo nosotros no vamos a considerar que está pasando corriente por el circuito. Hay que sacarlo afuera para poderlo medir. Tendremos entonces que un circuito eléctrico nosotros lo vamos a observar desde el punto de vista energético. Decíamos que un circuito eléctrico está formado por componentes simples que llamamos dispositivos. En un circuito eléctrico simple, como este que tenemos aquí al lado, la forma en que se representa suele ser con estos componentes, como si fuera un cuadro. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista energético, vamos a tener que las baterías o la fuente que produce el voltaje, que se representa con este símbolo, lo que hace es suministrar energía al sistema. En el caso de las resistencias, que lo que hacen es oponerse al paso de la corriente, ellas consumen energía, y los capacitores lo que hacen es almacenar la energía. Los interruptores lo que hacen es permitir o no el paso de la corriente. Hemos estado definiendo algunos componentes básicos, pero no hemos hablado de lo que es la corriente. Cuando hablamos de la corriente, vamos a definir la corriente como el flujo de electrones libres a través de un conductor. A este flujo de electrones matemáticamente se le representa con una Q, que es la carga dividida entre un tiempo determinado. Su unidad en el sistema internacional es el ampere, donde un ampere es un coulomb sobre segundos. A la corriente también se le conoce como intensidad. Y se suele representar o con una I minúscula o con una I mayúscula. Tenemos la resistencia. La resistencia, como ya habíamos adelantado, es aquello que impide el paso de la corriente. Entonces, normalmente matemáticamente se expresa como el voltaje a través del objeto dividido entre la corriente en ella, y a esto se le conoce también como ley de Ohm. Las unidades de la resistencia son el ohm o el volt por ampere, y al ohm se les representa con una letra griega que se llama omega, que parece como si fuera una cabecita. Tenemos los capacitores, y un capacitor consiste en dos conductores que portan cargas de igual magnitud y signo opuesto.
Asociada con los capacitores está la capacitancia, que es la relación de la carga sobre cualquier conductor y depende de la geometría de los conductores. Su unidad en el sistema internacional es el faradio. Podemos dividir entre los componentes del circuito. Ya hemos hablado de los dispositivos que forman el circuito y vimos un circuito simple, pero sabemos que los circuitos reales son ligeramente más complicados y no vamos a tener simplemente un pequeño circuito donde haya conectado una corriente, esté la corriente atravesando una resistencia, sino que muchas veces se utiliza un conjunto de resistencias y para poder trabajar de manera cómoda con estos, introducimos los conceptos de nodos o nudos, que son puntos donde convergen 3 o más cables conductores, el concepto de ramas, que son caminos conductores a través de los cuales los elementos eléctricos están conectados uno a continuación del otro. Por cada una de las ramas circula una corriente eléctrica y tenemos las mallas, que son caminos conductores cerrados. Las resistencias normalmente se encuentran en dos tipos de distribuciones en los circuitos y pueden estar en serie, es decir, una a continuación de la otra o en paralelo. Si las resistencias están una a continuación de la otra, se llama en serie. Y cuando nosotros vamos a trabajar con ella, nos interesa una resistencia equivalente en el circuito. Esta resistencia equivalente lo que hace es que nos da información de cómo se comporta la corriente. Tendremos que la resistencia equivalente será la suma de todas las resistencias presentes en el circuito. La corriente que atraviesa estas resistencias es la misma. Y un ejemplo de esto podemos verlo con los bombillitos de Navidad. Si usted compra bombillitos simples, se va a dar cuenta de que si se quemó un bombillito, el resto de los bombillitos no enciende. No es que todos los bombillitos se dañaron, sino que al no poder atravesar uno de los bombillos, que en este caso lo que hace es la función de una resistencia, al no poderlo atravesar, entonces lo que hace es que se corte el paso de la corriente. Y de hecho los bombillos son un tipo de resistencia. Luego tenemos las resistencias en paralelo. Consideramos resistencias en paralelo a aquellas resistencias que están unidas a través de un nodo o nudo, como este que nosotros estamos viendo en la figura aquí. Vamos a tener que la resistencia equivalente se encuentra matemáticamente con el inverso, es decir, 1 sobre la resistencia equivalente será 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más tantas resistencias como resistencias tenga el sistema. Tendremos entonces que aquí la corriente cuando llega a un nodo lo que hace es que se divide. Y tendremos, como ustedes pueden ver en el ejemplo, una corriente I que se va a dividir en I1, I2 e I3. Volviendo nuevamente a lo que habíamos mencionado cuando estábamos definiendo la corriente, estuvimos hablando de la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Normalmente se define o se enuncia matemáticamente en función de las relaciones que ésta tiene. Como podemos ver, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Luego tenemos las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos. La primera ley de Kirchhoff se conoce como la ley de los nodos o la ley de la unión, y lo que nos dice es que la suma de las corrientes deben ser igual a cero. Entonces, la primera ley de Kirchhoff es un enunciado de la carga eléctrica. Todas las cargas que entran en un punto dado del circuito deben abandonarlo porque la carga no se va a acumular en ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos que las corrientes dirigidas hacia dentro de la unión participan con un signo negativo, mientras que las corrientes que salen están participando con un signo positivo. Aquí lo importante para poder estudiar la ley de Kirchhoff es que la corriente que entra o las corrientes que entran, al sumarlas van a tener un valor
Y las corrientes que salen, si estamos poniendo un sistema cualquiera, aquí tenemos un nodo, tengo una corriente que viene así, vamos a llamarle a esta I1, a esta de aquí I2, vamos a llamarle I3 a esta de aquí, e I4 a esta de acá. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que si estamos diciendo que las que vienen hacia adentro de la unión tendrán un signo negativo, yo voy a tener I1, que va hacia adentro, y fíjense que otra va hacia adentro, I3. Tendré I3 que va también hacia adentro, y luego hacia afuera con signo negativo voy a tener I2 e I4. Cuando yo sume todo eso, mi resultado me va a dar 0. Eso es lo que dice la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff se llama ley de las mallas o ley del espira. Lo que nos dice es que las sumas de diferencias de potencial a través de todos los elementos de cualquier espira en un circuito cerrado es igual a 0. Si esto es para considerarlo, si yo estoy considerando que desde el punto de vista energético, que la fuente que produce la energía tiene un voltaje positivo y aquellas donde se consume energía tienen un voltaje negativo, yo voy a tener que en una espira cerrada, es decir, un camino, una malla completa, cuando yo sume estos voltajes, la suma de estos voltajes me va a dar 0. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver en esta parte con la parte teórica de la práctica. Vamos a ver ahora la parte de la simulación. En esta parte, entonces, nosotros vamos a iniciar con el funcionamiento de la simulación y para eso nosotros vamos a ir al kit de construcción de circuitos que está dentro de la PBA. Aquí, para tener la pantalla más amplia, yo estoy utilizando la simulación directamente. Si la quieren ver así, dentro de la práctica está también el link, que solamente hay que darle clic. Entonces, al abrir la simulación, vamos a ir a la parte que dice Introducción. ¿Qué tendremos? Nuestra simulación tiene dos vistas. Si se fijan, hay dos grandes bloques, uno en la parte superior izquierda que nos dice cable, batería, bombillo, resistencia, interruptor. Hay más cosas, sin embargo nosotros vamos a trabajar solamente con las primeras, aquí donde estábamos. Y en la otra parte está esta opción en el cuadro derecho que nos dice mostrar corrientes, electrones, convencional, etiquetas y valores. Hay dos medidores, dos instrumentos que son el voltímetro y el amperímetro. Y tenemos dos opciones. Una donde se ve una batería y la otra donde se ve la representación de la batería. Cuando yo lo presiono, asimismo lo que tengo del otro lado cambia a la notación que solemos ver en los libros o como la que tenemos en una parte de la práctica, representándonos cómo se representa la batería, la bombilla, la resistencia y el interruptor. Entonces, en su trabajo tienen varias partes. En la primera parte, para formar cualquier elemento del circuito, usted simplemente va a tomar el elemento del circuito y lo va a colocar. Si se fijan, aparecen esas tres bolitas azules con un signo negativo en el centro. Esto lo que nos está representando son los electrones. Ahora, si yo coloco para ver la corriente, yo no voy a ver nada porque a través de esa batería no está en un circuito cerrado, la corriente no está atravesándolo. Pero sabemos que cualquier cosa está formada de átomos y los átomos tienen electrones. Por eso, si usted simplemente no quiere verlos, usted o lo coloca como convencional o le da a desactivar la opción mostrar corriente. Una vez que ya yo tengo esto así, yo puedo cambiar el valor de mi batería. Simplemente dándole clic encima y cuando yo lo haga se va a volver todo el cuadro amarillo y aquí abajo me va a aparecer un cuadro para yo poder modificar el valor de mi voltaje. Tanto si lo hago así como si lo hago con la otra representación,
es exactamente el mismo procedimiento. Una vez que ya yo realice esto, yo voy a tomar la fuente de energía, un resistor, que es lo que sigue en el manual, un interruptor que va a estar inicialmente abierto y un amperímetro, y voy a armar un circuito. ¿Cómo lo hago? Tengo varias formas. Lo primero es que ya yo tengo mi batería aquí, para que se vea como la del circuito, yo puedo moverla y colocarla aquí. Para darle el formato bonito que tiene el circuito en el laboratorio, en la práctica, yo lo que voy a hacer es colocar los cables para que se vea más grande, pero puedo hacerlo directo también. Aquí coloco el interruptor y fíjense que el interruptor está abierto, por eso si yo coloco mostrar corriente y le doy a convencional, yo no voy a ver la corriente moviéndose porque no está atravesando corriente, porque no es un circuito cerrado. Luego, entonces, para que se vea bonito, yo voy a colocar otro cable más y lo voy a girar hacia abajo, tal y como tengo aquí. Si se fijan, le dice que coloque una resistencia. Esta es la resistencia y estas líneas de colores representan los valores de la resistencia. Así es como se ven las resistencias reales. Yo aquí lo voy a girar y no me quedó muy derecho, pero algo es mejor que nada. Aquí tengo la otra resistencia. Y luego, entonces, yo completo mi figura de este lado. Y usted dirá, pero a mí me aparece que tengo que colocar el amperímetro. Y yo siento que tiene que hacerlo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Usted va a colocar su cable y lo va a extender y va a terminar su circuito prácticamente como está en la figura. Esta es una forma de verlo. Si usted no lo quiere ver así, sino exactamente como está en la práctica, usted lo que va a hacer es que va a activar esta opción aquí a la derecha en la parte de abajo y el circuito se ve como el que está en el manual. Fíjese, exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa con el amperímetro? Su amperímetro, si usted se fija en esta parte, tiene como una lupita. Esto es para que usted se ubique y pueda medir la corriente. Entonces, ahora mismo su corriente es cero. ¿Por qué su corriente es cero? Recuerde que usted tiene su interruptor abierto. Para cerrar el interruptor solamente tiene que darle clic encima. Al cerrarlo, mire cómo aparece el valor de la corriente. Entonces, si lo quiero ver del otro modo, esas flechitas rojas lo que me indican es la dirección en la que va la corriente. Y recuerden que si quieren cambiarle el valor, sea al voltaje o a la resistencia, lo único que tienen que hacer es dar clic justo encima para cambiarle el valor al valor que ustedes necesitan. Ahí yo lo estoy dejando en 20.5 y así yo puedo medir. Una vez que ya yo terminé mi circuito, entonces yo voy a ir al botón de reinicio y lo voy a eliminar. Pero antes de hacer eso, yo voy a tomar el valor de 25 voltios, es decir, voy a colocar aquí el voltaje y lo voy a colocar en 25 primero. Ahí se me fue como que muy grande. 29, 28, 27. Tengo 25. Entonces, voy a tomar cada uno de los valores de la resistencia y voy a ver, según lo que tengo en la tabla, los valores de la corriente y los voy a anotar. ¿Qué voy a tener? Voy a tener que para diferentes valores de la resistencia, o mejor dicho, si dejo la resistencia igual, para distintos valores del voltaje, y esto lo aprendimos de la ley de Ohm, la corriente va a variar de una cierta manera. Fíjense, si yo tengo un voltaje de 16, ¿cómo cambia si yo tengo un voltaje de 22? El valor de la corriente cambia, la resistencia se mantiene constante. Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Y lo que van a hacer es, de un lado, copiar la corriente que están midiendo y luego entonces calcularla para ver si efectivamente les da el mismo valor la corriente medida y la corriente calculada. Una vez hecho esto, van a contestar unas preguntas con verdadero y falso para practicar y luego entonces van a venir al botón reiniciar. Y aquí, con este paisaje limpio, vamos a montar otro circuito. En ese circuito entonces vamos a tener una batería que vamos a girar aquí
los cables para el asunto de la belleza, vamos a tener un interruptor y vamos a tener varias resistencias. Entonces tengo una resistencia aquí, otro cable para mantener la belleza, un cable que baje, una resistencia de este lado, estoy girándola, y aquí voy a tener otro cable, otra resistencia, y esto lo voy a extender más o menos hasta aquí, y ahí tengo mi circuito. Como mi circuito está abierto, yo no puedo medir nada, pero una vez que yo lo active, entonces yo voy a ver los electrones que se mueven, lo que decíamos de la corriente, flujo de electrones a través de un conductor. ¿Qué voy a tener en este caso particular? Que una vez que yo haga esto, tengo que medir la corriente con el amperímetro. Y ya sabemos que simplemente sacamos el instrumento y lo colocamos en algún lugar donde podamos medir. Mi circuito, fíjense que tiene cada una de las resistencias una continuación de la otra, lo que quiere decir que mi circuito está en serie. Y luego voy a medir el voltaje. ¿Cómo voy a medir el voltaje? Con el voltímetro. Mi voltímetro, si se fijan, tiene dos cables. Uno negro, que representa la parte negativa, y otro rojo, la parte positiva, cátodo y ánodo. Para medir, entonces, yo voy a colocar en las esquinas los cables y me va a dar un cierto valor de voltaje. Si el valor me da negativo, quiere decir que yo estoy colocando mal la orientación. Porque está yendo en mi batería desde la parte positiva a la parte negativa. Entonces, mido mi voltaje y mido también para cada una de las resistencias que tengo el voltaje. Y esto lo voy a hacer para cada una y lo voy a anotar en la tabla que tengo ahí. Una vez que ya yo realicé eso, para cada uno de los voltajes cada una de las resistencias que tengo, que calculé, medí el voltaje, lleno la tabla y luego entonces voy a construir y voy a calcular la corriente en cada uno de las resistencias que tengo, las voy a medir. Luego voy a utilizar el botón de reiniciar y voy a calcular la corriente para un circuito que tiene una división en paralelo. Y en este caso, entonces yo voy a armar mi circuito. Y mi circuito, como lo tienen en el manual, no está tan elegante, pero se ve bastante clara la idea. Voy a tener el circuito y en vez de una resistencia como tal, yo voy a utilizar una bombilla. Tendré mi bombilla, otro cable por aquí. Y esto mismo, fíjense que aquí ya la bombilla está iluminada porque está atravesando la corriente. Yo voy a hacer exactamente lo mismo con otros bombillos. Tengo otro aquí, lo estoy girando para que se vea un poco. Fíjense ahí, otro cable más. Y tengo este de aquí que creo que va a ser el más largo, la tercera bombilla. Y este cable que viene para acá. Vamos a moverlo un poquito para que no se vean iguales. Entonces, ¿cuál es la parte llamativa de acá?
Este punto de aquí, donde ustedes ven que se encuentran muchos electrones, si yo lo coloco como convencional, ustedes van a ver que en esta parte de aquí lo que hace la corriente es dividirse. Entonces, esto de aquí es lo que yo llamo un nodo. Entonces, a cada camino cerrado que toma la corriente antes de volver a otro nodo es lo que se conoce como una malla. Y con esto, entonces, lo que van a hacer es precisamente con el amperímetro, medir la corriente en cada uno de estos lugares y vamos a tener una corriente que entra y otras que salen y con esto van a verificar las leyes de Kirchhoff. De eso se trata la práctica de hoy.